Estáis escuchando Conspirafobia con Colin Rivas. Fuerzas misteriosas en el más allá. Soy Nick Mancuso. En este episodio de Fuerzas Misteriosas en el Más Allá, el escepticismo acerca de los fenómenos paranormales. Jamás he hallado legitimidad alguna en ninguna de las afirmaciones de fenómenos parapsicológicos. Cuando empecé a estudiar en serio los fenómenos paranormales, mi primera reacción fue, ¡ay va! Todo esto es verdad. No me importa ser atacado. He hecho esta obra. Sé lo que sé. Los creyentes se enfurecen mucho cuando intentamos discutirles. La mentalidad escéptica. Rechazan la mayor parte de las afirmaciones de la existencia de lo paranormal. Para ellos, el fenómeno del secuestro por extraterrestres es mejor considerarlo un trastorno del sueño. La experiencia de cercanía a la muerte se describe mejor como actividad cerebral inhabitual, y las afirmaciones de apariciones de espíritus son sencillamente imposibles de probar. Son escépticos y forman parte de una larga y respetada tradición filosófica. Pero, ¿cuáles son los motivos de la mentalidad escéptica? ¿Son los escépticos simplemente hombres de Cromañón, recelosos de cualquier cosa nueva e insólita? ¿O comprenden algo que otros no comprenden? No era parecido a nada que hubiese visto nunca en este planeta. Regresé unos siglos atrás y era una gitana. La experiencia me condujo a una especie de nave espacial. Cuando hablamos de vampiros, entendemos que se trata de un ser que supuestamente está muerto. En la primera ocasión era solo un halo brillante alrededor de la estatua. Sabía que estaba muriéndome. En Falmouth tenemos apariciones. Me llevaron en un viaje muy largo hasta las tinieblas. Realmente cambió mi vida. Mi tipo de escepticismo reza, pruébenlo. La gente es capaz de afirmar cualquier cosa. No existe nada superior a lo normal, anormal en nuestro universo. Se trata tan solo de nuestra ignorancia acerca de lo que es normal. No hay, en mi opinión, ninguna prueba que respalde las afirmaciones de secuestro por extraterrestres. El pensamiento crítico es la única terapia para el sinsentido. Tienen una visión típicamente masculina de hombre blanco, de clase media, materialista. Están todas esas afirmaciones disparatadas. No puedo forzar a alguien a creer. No creo que todo el mundo quiera creer. Estos eran seres grises, de cabeza grande, ojos grandes. No hay ninguna prueba de que existan los extraterrestres, tal como los definen los chiflados de los ufólogos. Creo que en realidad la gente nos machaca porque ello da miedo. Nosotros no lo controlamos. Yo lo viví, lo sé, y ellos no. La sola idea de fenómeno paranormal es probablemente una enorme pérdida de tiempo. Son unas duras palabras de la parapsicóloga doctora Susan Blackmore, si se tiene en cuenta que empezó a investigar los fenómenos paranormales en calidad de firme creyente. Es difícil recordar cuándo empecé a interesarme por los fenómenos paranormales, porque sé que de niña había jugado a la Ouija y había leído algunos libros. Y cuando fui por primera vez a Oxford de estudiante, ingresé en la investigación de fenómenos paranormales de allí. Pero nada me había pillado realmente hasta aquella vez que me matriculé como estudiante y tuve una experiencia espectacular de viaje astral. Estábamos sentadas en círculo las tres, escuchando música, como hacíamos en aquellos días hippies. Y yo estaba un poco colgada en cierta forma, e iba por un túnel. Un oscuro túnel formado por árboles con hojas, y al final estaba corriendo hacia una luz maravillosa. Y estaba absorta en ello, hasta que una de mis amigas me dijo, ¿te apetece una taza de café? Y no pude contestar. Estaba tan metida dentro de ese túnel que, por no sé qué razón, mi cuerpo no parecía reaccionar. Y entonces mi otra amiga dijo, ¿dónde está Asu? Y yo estaba en el techo mirando hacia abajo y podía ver a Vicky, que estaba haciendo café en la cocina, a mí misma y a mi otra amiga allí sentadas en la habitación. Podía ver la parte superior de las cabezas, todo. Y me
Y me fui atravesando las paredes, me fui atravesando el techo. Floté por Oxford, miraba los tejados de los college y luego sobrevolé también el mar. Fue interesante que prestara particular atención al color de las tejas, de las tuberías, a todo ese tipo de detalles que se ven desde arriba. Al día siguiente fui a verlos y prácticamente todos eran erróneos. Y ahí empezaron realmente mis preguntas. Bueno, un momento, fue absolutamente real. La experiencia de Susan fomentó su deseo de saber más acerca de los fenómenos paranormales. Siguió hasta obtener el primer doctorado en parapsicología de Gran Bretaña y se ha convertido en una de las primeras celebridades de la postura escéptica del país. ¿Realmente acontecen fenómenos paranormales? Fue para contestar esta pregunta por lo que me hice parapsicóloga. La gente a menudo me pregunta por qué salgo en televisión y trato de exponer esas horribles opiniones mías de que no hay nada después de la muerte y de que probablemente no haya fenómenos paranormales. Es porque pienso que la gente se lleva gravemente a error por sus propias experiencias. Susan es la escéptica ideal por el hecho de haberlo vivido. Si un parapsicólogo no ha pasado por la experiencia única de haberlo trastocado todo, bien por casualidad o por un súbito arranque de inspiración y descubrir luego que no era como esperaba, entonces ese parapsicólogo no ha aprendido una lección fundamental. Pero es cierto lo contrario, ¿pueden los escépticos convertirse en creyentes? Durante muchos años me había cerrado a cualquier tipo de creencia espiritual. Era algo así, sí, uno nace y uno muere, ¿sabes? Y eso es todo. No tenía opiniones positivas acerca de los fenómenos paranormales, sino tan solo opiniones verdaderamente negativas. En 1979, Shannon Ray era una joven cantante de espíritu libre y en aquel año sufrió un terrible accidente de automóvil. Terrible. Estábamos en el carril en medio de una autopista y un conductor borracho apareció por la rampa de entrada y chocó contra una puerta trasera de nuestro coche. La fuerza del impacto me despidió fuera del coche y mi cabeza volvió hacia atrás y golpeó contra el firme. Entonces solo hubo oscuridad. La mejor descripción que puedo hacer de lo que experimenté a continuación es que tenía la impresión de estar recorriendo un largo corredor. Cuando miré al fondo del corredor, vi una hermosa luz blanca. Era como mirar una energía pura. Era una cosa viviente y tenía unos hermosos prismas de colores ondulantes. Y era sencillamente, era tan bello. Quería llegar allá porque era irresistible. Tenía la sensación gozosa de paz, maravillosa de llegar a casa. Y era allí donde realmente quería estar. Y de que sería maravilloso que pudiera permanecer allí. Tuve una sensación de peso y de equilibrio que sobrevino. Tuve también la sensación de haber adquirido el compromiso de estar en la experiencia de la vida y de inclinarse el fiel de la balanza. Por último, tuve un... Fue como un... Uf. Sabía que había vuelto a la vida. En cuanto tuve esa sensación, fue como si fuese una marioneta y alguien hubiera cortado los hilos y estuviese cayendo de un avión situado a 7 metros de altitud y fuera a estrellarme contra el suelo. Y luego volví en mí. De golpe tuve conciencia de mi cuerpo. En ese momento me llevaban al depósito de cadáveres. Un celador empujaba la camilla. Y cuando me incorporé en la camilla, él preguntó en un tono de voz de mucha conmoción si estaba viva. Y después le oí irse corriendo por el corredor para alejarse de mí. Nunca volví a verlo. Cuando afirmo que dudo que existan fenómenos paranormales, que no creo que haya vida después de la muerte, a la gente no le gusta. Quiere que existan semejantes cosas. Creo sinceramente, al 100%, que pasé al otro lado, que morí y que regresé. Creo que uno puede vivir mejor viviendo el momento, aceptando la muerte como es y seguir adelante. Somos almas que habitan un cuerpo durante un tiempo para aprender algunas lecciones y madurar. La discusión versa realmente acerca de lo que somos como seres humanos. Yo creo que no somos más que masas de carne que ha evolucionado sin motivo alguno y que el verdadero camino espiritual es intentar afrontar ese hecho para vivir el momento, para aceptar las cosas como son y no luchar contra ellas. A pesar de la intensidad y realismo de la experiencia del viaje astral de Susan Blackmore, su investigación posterior la llevó a dudar de la validez de su experiencia y de las afirmaciones de fenómenos paranormales en general. ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Nos enseña que no siempre podemos confiar en que nuestra experiencia nos diga lo que es real? Tienes que pensar en tu vida y en tus objetivos tal y como son ahora.
Por lo que respecta a tu carrera, casi cualquier cosa que hagas saldrá bien. Veo entusiasmo y además aquí reposa felicidad. El lado izquierdo del cuerpo de todo el mundo es negativo. El lado derecho es positivo. Aquí encuentro algunos problemas maritales. Muchos creyentes se atienen al consejo de un vidente de manera casi religiosa y consideran la quiromancia, los horóscopos y otros métodos adivinatorios una guía de sus destinos. Veo un nuevo comienzo. Tengo que decírtelo. Veo un hijo varón a tu alrededor. Veo agobio, veo estremecimiento en torno a ti. Y veo algo fantástico. Uno de los peligros que más me preocupan tiene que ver con los videntes, echadores de cartas, astrólogos y esa clase de cosas. Porque aunque la gente niegue que les afecte, sabemos que toman decisiones vitales, importantes, basándose en lo que dicen esas promesas. Veo felicidad en torno a ti y veo amor en torno a ti. Gracias por venir. A ti. La forma en que conocí a mi marido, el salir de mi país y los cambios de trabajo me asombraron. ¿Asombroso? Quizás. Pero Susan demuestra que la interpretación de las cartas del tarot puede hacerse de manera lo bastante vaga como para aplicarse a cualquiera. Ah, vaya, una tentación parece esto. Como si estuvieran ofreciéndote algo y tú aguardas y piensas, no sé si aceptarlo o no. Quizás podamos saberlo viendo esta carta de aquí. Vaya, es muy alentador. Significa en cierto modo que las emociones fructifican. Creo que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, por lo que no trato de convencer en un sentido o en el otro. Sé dos cosas, creo que con mucho fundamento. La primera es que las personas se engañan a sí mismas. La segunda, que son engañados por otras. Lo que uno descubre es que si encuentra un auténtico vidente, estará en el oficio durante mucho tiempo. Muy bien, su futuro es de color de rosa. Y por lo que hace a su vida, ¿cuánto tiempo va a vivir usted? Va a vivir en torno a los 107 años. El doctor Rick Hyman, profesor de psicología, afirma que el éxito de los quirománticos se funda normalmente en el hecho de que las personas interpretan a su manera lo que dice el quiromántico. Cuando digo a las personas cosas que desean oír, se mueven hacia mí y acercan hacia mí las manos. Cuando les digo cosas que no desean oír, retiran las manos. Es como si ayudaran a hacer la lectura y yo recibo información de ello. También veo una gran independencia de tus padres, Lisa. Lucha por ello. Esto me ha sorprendido. Ha sido muy certero en lo que ha dicho acerca de mi familia y mi independencia. Lisa, ahora tengo que decirte una cosa. Que en un sentido no voy de veras. No soy vidente y no creo en la quiromancia. Si uno tiene a alguien que es un farsante, el público no va a dejarse engañar, ¿sabe? No prosperará, no le irá bien mucho tiempo. Uso el sentido común y me aprovecho del hecho de que eres creativa y eres capaz de entender lo que te digo y amoldarlo a tu propio yo. Y además, por tus reacciones, puedo percatarme de la forma en que reaccionas a ello y al final estamos sincronizados. El engaño o el fraude acerca de lo público ha sido siempre una calamidad psicología desde sus mismos comienzos, porque es fácil simular el fenómeno en el que estamos interesados. James Randi, mago profesional y desenmascarador de quienes afirman poseer poderes parapsicológicos, es famoso por su investigación sobre los pretendidos poderes paranormales de Uri Geller y de otros. En la mayoría de los casos, la gente no es engañada por otros, se engaña a sí misma. El público se deja convencer o se deja llevar para percibir una cosa u otra. Randi demuestra cómo puede parecer fácilmente que una cucharilla cerrada por la mitad se dobla a causa de poderes psíquicos. Parece doblarse y si coloca las manos debajo, creo que va a caer partida en dos pedazos. No se trata realmente del fraude de los fenómenos parapsicológicos, sino de fraude en un entorno de ocultistas. Hice toda clase de experimentos, tanto en el laboratorio con estudiantes como con niños y otros sujetos, en busca de fenómenos paranormales. Y no los hallé. Uno no puede creer en fuerzas paranormales sin pruebas. Creo que muchas buenas personas se engañan a sí mismas. Ninguna creencia, por grande que sea, prueba un hecho. Y hechos son lo que buscan los escépticos. Centenares de miembros del SICOP, una organización de escépticos, se reunieron en Seattle, en el estado de Washington, y el tema candente del Congreso fue el secuestro por extraterrestres. Uno de los escépticos más notables del Congreso era Carl Sagan. Escépticamente casi cierto de qué. Lo más gracioso del SICOP es su nombre. Comité para la Investigación Científica de Afirmaciones de Fenómenos Paranormales. Comité para la Investigación Científica. Pensé que eran la especie más pomposa de dogmáticos desde los tiempos de la Santa Inquisición.
Cualquiera que no esté de acuerdo con ellos tiene que ser o un loco o un mentiroso. Si uno considera el movimiento escéptico y lo que ha ocurrido con la parapsicología, es fácil tener la impresión de que todo es antagonismo, pero ello no es así. John Mack, ganador del premio Pulitzer y profesor de psicología de Harvard, ha estudiado más de 90 casos de secuestro por extraterrestres y acudió a Seattle para defender las pruebas que tenía de ese fenómeno. En el caso de secuestros por extraterrestres, no tengo ningún indicio que apunte a que esas personas estén hablando en realidad de otra cosa, o que estén mintiendo, o que estén tergiversando. De hecho, no hay un solo caso de secuestro, y no solo los que he estudiado, sino también los que han examinado otros investigadores que haya revelado tener tras él otra explicación. Cuando apareció el libro de Mack, Secuestro, en un sentido me quedé estupefacto. Es profesor de psiquiatría en Harvard. Pensé que sin duda discerniría entre las fantasías que tiene la gente y si son o no reales, y no creo que haya hecho esa distinción. El Dr. Mack fue a defender solo su posición sobre los secuestros ante un público en absoluto simpatizante de escépticos. En el Congreso del PSICOP de Seattle, los espíritus escépticos más inquebrantables de los Estados Unidos sometieron a prueba una de las afirmaciones más controvertidas de los fenómenos paranormales, el secuestro por extraterrestres. No creo que Mack presente ningún desafío para la ciencia. Ha renunciado a los cánones estrictos de la validación científica. Tenemos una gran cantidad de hechos que no podemos explicar. El Dr. John Mack. Tenemos la coherencia de los relatos. Tenemos las señales halladas en los cuerpos de las personas, la estrecha relación con los ovnis. Lo que quiero hacer es ver si podemos plantear juntos algunas cuestiones. Hay hechos que no pueden ser explicados. El Dr. Mack ha negado o violado los más elementales principios de la investigación científica. No hay ningún desafío. Está haciendo una afirmación estúpida que no tiene ningún fundamento de hecho. El fenómeno del secuestro por extraterrestres tiene una cualidad muy particular. Creo que es misterioso. Creo que nos enfrentamos a algo que puede no ser de este mundo, sino que entra en este mundo. John Mack estaba dispuesto a debatir sus teorías en un foro abierto. Hay una especie de histeria en torno a todo esto. ¿Existe algún temor a un caos irracional si admitimos de vez en cuando que no sabemos una cosa? Lo que Mack no sabía era que Donald Bassett, uno de sus propios casos, tenía un punto de vista muy diferente. Pues eso es muy interesante, teniendo en cuenta que jamás he visto un ovni. Lo siento, de ninguna manera en absoluto. Tampoco he sido jamás secuestrada, lo simulé. Bassett, que es periodista, participó en el estudio para investigar los métodos y los motivos de Mack. La forma en que la señorita Bassett dice que ocurrió, en otras palabras, si de hecho fue una mistificación o si de hecho tuvo esas experiencias. Él no iba a dejar de sostener ante 750 escépticos de la línea dura que yo hubiese sido secuestrada. Me inscribí en el Congreso del PSICOP hace muchos meses, quizás en un estúpido momento de entusiasmo. Pero entonces lo negué. Me la soltaron por sorpresa sin habérmelo comunicado. Lo sorprendente fue su respuesta de que le habían tendido una trampa y de que había habido una gran conspiración. No creo que todo aquello fuera realmente eficaz como ataque. Así que no se atreva a argumentarme ad hominem haciendo esas falsas insinuaciones. Gritarme no conduce a nada. Aquel congreso demostró cuán vehementes son los sentimientos en esta cuestión. Creo que todavía está en fase de desarrollo. No sabemos aún a dónde va a llegar la cosa. Supongo que es inevitable que me ataquen, pero eso solo significa que al menos alguien atendía al asunto. No hay nada nuevo al respecto. Todas las culturas, salvo esta y esta en los últimos 200 o 300 años, han sabido que hay un mundo invisible. Existe un mundo de otras dimensiones, de otras realidades. No tenemos nada en nuestra educación científica para enfrentarnos a ello. Creo que Mack es sumamente crédulo. John estaba convencido de que fui secuestrada. Es un hombre inteligente, es perspicaz, es culto. Quería extraterrestres, quería determinados seres, quería algo que fuera definitivo. Es un fenómeno importante para nuestra época. Es una experiencia que tienen cientos de miles de personas, si es que no millones. No puede decirme que cientos de miles de ovnis visitan la Tierra, surcan los cielos y todo eso, y que no aparezcan y no dejen ningún rastro.
Quiero plantear algunas preguntas al SICOP. Quiero saber por qué hay tanta vehemencia en todo esto. ¿Por qué? Pues bien, quería ver cómo era la forma extrema del punto de vista científico materialista. Me refiero incluso a la forma en que atacarían a cualquiera que hiciese una afirmación de lo que ellos llamarían fenómeno paranormal. Quería ver lo que era la peor especie de materialismo científico. Vaya. Hola. ¿Consiguió su objetivo? Para mí fue una experiencia bastante interesante y en conjunto no fue una experiencia tan terrible. Si siguiéramos las tesis de Mach, entonces los ángeles, los retornos a vidas anteriores, los demonios y todo lo demás es verdad. ¿Dónde traza uno el límite? Por supuesto, es posible que haya fenómenos que no comprendamos y que no conozcamos sus leyes. Explíqueme. Si uno es escéptico, lo único que tiene que hacer es subirse al carro del punto de vista científico predominante. Por más fallos que tenga, es el punto de vista dominante. Es en él donde están todos los trabajos, donde está el dinero y el prestigio. Aquel sentimiento de compromiso y entusiasmo de la experiencia de volver a la vida no me ha abandonado nunca. No creo que estudiar los fenómenos paranormales sea una pérdida de tiempo. Las experiencias ocurren, pero las teorías paranormales no explican nada. Creo que la ciencia jamás lo creerá hasta que realmente alguien salga de su tumba y sea entrevistado. Tire las triviales teorías paranormales y lo que nos queda es... Y es ahí donde yo entro, porque quiero hallar mejores explicaciones de esas experiencias. Mientras haya fenómenos que desafíen una explicación concluyente, el debate entre los creyentes y los escépticos continuará. La experiencia de cercanía a la muerte, la predicción del futuro, el secuestro por extraterrestres son solo 3 de los muchos misterios que seguirán causando asombro y generando debate. Viaje con nosotros cada semana a las fronteras de lo conocido y lo desconocido en Fuerzas Misteriosas en el Más Allá. ¡Oh! Estáis escuchando Conspirafobia.